Hola, muy buenas tardes. Te saluda Alex Palombo en esta emisión de Vivir con Vida. Ya es miércoles, son las 12 en punto del día en la Ciudad de México, en el momento que estamos transmitiendo esto. Me encantaría que me comentes en los comentarios aquí abajo cuándo estás viendo el programa y, por supuesto, qué piensas de él y qué temas te gustaría ver. Hoy estoy muy contento porque tengo una súper invitada. Ya sé que siempre digo lo mismo, todos son súper invitados porque son amigos míos. El día de hoy tengo una persona especializada en creatividad. Quiero presentarles a mi querida amiga Flor Barón. Gracias, Alex. Bienvenida, Florecita. Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, quiero que nos compartas todo lo que tú haces. Creo que hay la idea en mucha gente de que la creatividad no es algo que todos tenemos. Es algo para algunos privilegiados. Y por lo que estamos platicando veo que no es así. Así es. Cuéntanos, ¿qué onda con la creatividad? Yo creo que es vital la creatividad en todo lo que hagas. Así es correcto. O te Alex. doy mi punto de vista antes de... Como tú quieres. ¿Quieres, Ale? Yo creo que la creatividad tiene que ver con tener las antenas bien levantadas, oídos abiertos, ojos abiertos y ver lo que ocurre a tu alrededor. O sea, ¿Cómo llegué yo a Colónicos, a crear Colónicos? Así. Tuve yo un problema que he relatado muchas veces, un problema físico, voy al doctor, me da ciertos tratamientos entre lo que estaba lavados caseros 3 a 4 veces al día, y de repente una amiga me habla de los baños coloniales. Entonces me puse a investigar, abrí ojos, abrí oídos, empecé a investigar, vi que no existía en México y arranqué. Y fue algo que me puso y me estableció como pionero en Colónicos en México desde el año 2000. Si tú estás atento a lo que ocurre a tu alrededor, no hay manera de no ser creativo. Así es. Pero tú eres la experta en el tema, entonces Gracias. adelante. Muchas Cuéntanos. gracias. Gracias por este espacio. Bueno, lo primero que todo lo que quiero decir es que la creatividad es un talento universal. Todos somos creativos por naturaleza. Okay. Es algo que por ser seres humanos ya lo traemos así, ahora sí que venimos con él. Ya viene en el paquete. Exacto. Incluido. Incluido. No te cuesta más. No hay manera de que no seas una persona creativa. Y cantidad de veces escuchamos, ¿no, Alex? Todo el tiempo estamos escuchando, es que yo no soy creativo, y es que yo no soy creativo. Porque hay un mito súper clavado en las mentes de las personas, que es que la creatividad está directamente relacionada con el arte. Y entonces ahí viene el tema de nuestro fondo del día de hoy. Exacto. La gente piensa que si yo soy un artista, si yo sé dibujar, si yo sé escribir, si yo hago teatro, soy escultor, cualquiera de estas, entonces soy una persona creativa. Y tal vez sí, pero también eres un creativo si decidiste ponerte pantalón blanco y blusa azul, o eres creativo si decidiste emprender un negocio o si hiciste una tarea de determinada manera, y todo esto tiene todo que ver con tu creatividad. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es como quitarnos esta idea de nuestra cabeza. El hecho de que nosotros nos demos cuenta de que sí somos seres creativos ya es el primer paso para ir adelante, ¿no? Para poder ser creativos. Correcto, entonces quien crea que no es creativo, que haga a un lado esa creencia. Exacto, 100%. Y luego viene... bueno, empezar a hacer como toda esa introspectiva, empezar a crear, de hecho. O sea, si tú, es como un músculo, ¿sabes? Es como cuando vas al gimnasio y entonces empiezas a hacer pesas y el músculo se va fortaleciendo. Pero si al siguiente día ya no estás haciendo pesas, entonces se debilita. Sí, te debilita y te duele y etcétera. Entonces, el chiste es como ir poco a poco tratando de ir creando en diferentes áreas, en diferentes cosas que emprendas cada día, como dijiste tú antes, es una cosa de todos los días. Y entonces vas metiéndolo en tu día a día y cada vez vas a darte cuenta que tienes mucho más posibilidades. Además... Pero ¿cómo una persona que cree que no es creativa abre esas posibilidades, esa ventana de posibilidades hacia la creatividad? Bueno, mira, para esto quiero platicarles algo importante. Hay un señor que se llama Edward de Bono, que él es un experto en creatividad y ha escrito muchos libros, seguramente es conocido 6 sombreros para pensar, en fin, tiene muchísimas técnicas. Y una de las cosas que él dice, habla del pensamiento lateral. El pensamiento lateral, en contraparte con el pensamiento vertical,
Es un pensamiento flexible, ¿sí? O sea, es intuitivo, no es ¿cómo se dice? Que vas una cosa detrás de otra, sino que tú puedes ir experimentando y tomando diferentes caminos. Te interrumpo un tantito. ¿Cómo definirías el pensamiento vertical? El vertical es analítico, es recto, es secuencial, es una cosa detrás de otra y sabes lo que estás buscando. Cuando estás hablando de un pensamiento lateral, no necesariamente sabes lo que estás buscando, pero sabes cuando lo encuentras, por ejemplo. Es orgánico, quiere decir que puedes, o reiterativo, puedes ir por un proceso y luego regresarte, o puedes ir por un proceso y luego cambiar de camino, intentar diferentes formas. O sea, vas analizando lo que va ocurriendo en ese camino y eso te lleva a regresarte o a ir hacia otro lado. Exacto, exacto. Okay. Entonces, y el pensamiento vertical es lo que es, o sea, es una hipótesis, este es el camino y llegamos a nuestra conclusión por un camino recto y sin movimiento. Porque así es el método científico que hay que hacerlo. Exacto, exacto. Vas a como te enseñaron que debes ir. Es correcto. Y el pensamiento lateral es experimentar hacia cualquier lado. Así es. Okay. Así es intuitivo, no es analítico. Yo lo pondría así, cuando eres una persona así de mente, de que estás todo el tiempo pensando cómo es, cuál es la forma de hacerlo, o cuando eres una persona de corazón, o sea, que te intuyes, que haces las cosas a través del corazón, eres más intuitivo o más analítico. Y entonces hablamos ahora de hemisferios cerebrales, en donde tienes la parte, tu hemisferio izquierdo, que es más analítica, y tu hemisferio derecho, que es más intuitivo. El chiste es equilibrarlos. Es usar los dos. Exacto, porque si eres súper creativo, pero no eres suficientemente analítico, entonces no concluyes, no aterrizas, las ideas se quedan acá. Pero ahí viene también el poder tener una pareja o un socio que use más el otro que el que tú usas. Claro. ¿O no? Sí, 100% de eso es súper útil, pero también es importante que tú aprendas a equilibrar ambos hemisferios. Ok, uno es intuitivo y el otro es analítico, ¿correcto? Es correcto. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando eres una persona que no eres creativo y estás tratando de hacer ese ejercicio para ir creando, entonces piensa que si estás yéndote por un camino recto, trata de probar otras cosas. O sea, ¿cómo trata sería de caminar si por otro camino. Tal? Exacto. ¿Qué pasaría si esto otro? Exacto. Esa es la pregunta más poderosa. Justamente esa es la pregunta más poderosa, Alex. ¿Qué pasa si? Lo que en inglés llaman what if. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago A? ¿Qué pasa si hago B? ¿Qué pasa si sumo A y B? Porque las mentes creativas conectan. Por ahí hay algo que dice Steve Jobs, ¿no? que es la conexión de puntos. Y justamente eso es lo que pasa con las mentes creativas, que unen puntos, que unen ideas, que toman una taza y toman una tarjeta y dicen, ok, ¿qué puedo poner junto? ¿Cómo puedo poner junto la taza y la tarjeta? ¿No? ¿O cómo puedo y sacan la taza de pizarrón o Exacto. sacan X. Exacto, y entonces ahí es donde vienen todas esas ideas creativas. ¿Tiene mucho que ver con el cuestionamiento del ser creativo? Tiene que ver con preguntarse, específicamente preguntarse esto, ¿no? Que dices el ¿qué tal si? Pero también tiene que ver con el dejar el juicio a un lado. Cuando estás en una sesión de brainstorming o de ideación, generalmente lo que sucede cuando no está bien dirigida y cuando no se conocen cuál es el proceso y cómo se tiene que manejar ese proceso, la gente dice, ¿qué te parece si ponemos una taza de pizarrón? Volviendo a tu ejemplo. No, una taza de pizarrón no, porque eso ya existe. Ah, ok, entonces, ¿qué parece si ponemos una taza que sea como pizarrón, pero blanco? No, pero es que eso se parece mucho. Y entonces empiezas a truncar, entonces la siguiente ya no sacas la idea. Cuando estás en un proceso de ideación, necesitas irte preguntando, necesitas ir sacando ideas y de ninguna manera enjuiciar hasta que sea el momento de selección. Y eso es una de las... O sea, crear muchas ideas. Así es. Y luego decidir cuál de esas llevas a cabo. Exacto. Y entonces ahí ya metes juicio y ya decides, bueno, esta sí es una buena idea o esta no es una buena idea o esto sí lo tengo que aprovechar, ahora puedo sumar esta idea más esta y entonces en esa etapa ya empiezas a meter juicio. Ahora, yo hablo de buenas y mejores ideas, no hablo de buenas y malas ideas.
Bueno, de repente hay unas que sí podrían caer en la categoría de malas. No necesariamente, Alex. No son buenas en el momento, pero eventualmente pueden ser buenísimas. Okay. Pueden ser utilizadas para algo más. Puede ser, o sea, yo creo que no hay malas ideas. Sí, Xerox tuvo la copiadora enlatada por años y años, porque decían, ¿a quién caramba te va a interesar sacar una copia de un papel que ya tienes? Así es. Y hoy día venden millones por todo el mundo. Así, y todos queremos tener una en nuestra casa. Así es, tienes impresora multifuncional que te hace copias y que te escanea y que te todo. Así es. Y lo tienes en todos lados. Cierto. Increíble. Casi ya lo tienes en el celular, ¿no? Sí. ¿Quién se imaginaría que ibas a tener en tu casa una impresora? Es correcto. Oye, Florecita, este tema de la creatividad creo que tiene mucho interés para mucha gente que no se considera creativa. Gente que está en una oficina trabajando de 9 a 6, que hace lo que el jefe dice que tiene que hacer y que lleva tal vez alguna vida un poco monótona. Okay. Y quiere hacer algo, pero dice, es que no soy creativo. ¿Qué le dirías a esa persona que investigue, que busque en su corazón qué es lo que le gustaría hacer para empezar a crear algo? Porque hoy día cualquiera puede crear un negocio, cualquiera. Es correcto. Y un negocio global. Y puedes vender en cualquier parte del mundo y puedes exponerte a cualquier parte del mundo. Este video puede ser visto en cualquier parte del mundo. Así es. Mira, yo definitivamente le diría que lo primero que tiene que hacer es quitarse esa idea de la cabeza, como cualquier otra idea que te ancla. Que fue con lo que empezaste. Sí, exacto. O sea, Borra eso de tu mente. sí, decide que quieres ser creativo y decide que vas a ser creativo y serás, o sea, concedido. Y es simplemente el animarse, es el tomarse, tomar el riesgo de equivocarse, tomar el riesgo de no tener la mejor idea, tomar el riesgo de hacer, o sea, si no estás dispuesto a equivocarte, entonces definitivamente no vas a ir por el camino de la creatividad. Correcto, lo decía hace un par de semanas en otro programa, que el fracaso no es fracaso si no te levantas. Es correcto. Si no, es parte del aprendizaje. Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta. El programa se llama Vivir con Vida porque lo que buscamos es darle a esta persona que nos está viendo en este momento mayores posibilidades de imprimirle vida a su vida. Claro. Y si no está a gusto con lo que está haciendo, que tenga creatividad para hacer algo nuevo o algo diferente o algo que lo saque de esa rutina que tiene a lo mejor porque, pues sí, hay que pagar las colegiaturas de los niños, hay que comer y el coche o el transporte o la vacación cuando se puede una vez al año. Así es. Lo que queremos es que la gente viva con mayor plenitud. Es y creo que la creatividad tiene mucho que ver con ello. 100%. Mira, Alex, con esa inquietud justamente diseñé esta herramienta. El escuchar a las personas decir que no son creativas era algo que siempre me movía muchísimo. Siempre decía, bueno, ¿por qué esta persona piensa que no es creativa? ¿Por qué esta persona...? O sea, todos somos creativos. Es tan sencillo como sí, soy ser humano, soy creativo. Y entonces me di cuenta que a través de preguntas muchas veces podemos conseguir respuestas que están dentro de nosotros y que posiblemente no las hemos explorado. Y entonces hice 5 sets de preguntas. Son más de 300 preguntas en total. Y son preguntas que te van llevando de la mano en diferentes procesos o en diferentes objetivos. ¿Cada set tiene un objetivo específico? Sí. Puedes utilizarlos en conjunto, puedes utilizarlos por separado. Pero ahorita quiero comentarte en la parte superficial, digamos, de la herramienta y después entramos un poquito más a fondo. Perfecto. La razón por la que elijo preguntas es porque en algunos ejercicios que he hecho con en algunas certificaciones que tomé, me he dado cuenta que cuando consistentemente repites una pregunta y le das una respuesta diferente a esa pregunta una y otra vez, lo que haces es que empiezas a bajar de un nivel intelectual a un nivel emocional en cuanto a tus respuestas. O sea, empiezas a responder a nivel intelectual, lo que está por encimita. Pero después empiezas a bajar en esas respuestas y empiezas a llegar al punto en el que empiezas a contestar desde la emoción. Y sigues contestando y ya agotas todas las posibilidades y entonces empieza a entrar tu mente creativa. Porque entonces la creatividad está en la parte emocional y no en la parte intelectual. O sea, no es analizar tanto las cosas, sino el feeling. Puede venir también de una parte analítica, lo que te pasó a ti, ¿no? Yo analicé que este tipo de baños no había y entonces investigué y eso todo es intelectual.
¿no? Entonces, y a lo mejor ya cuando llegaste a la parte creativa fue cuando ya dijiste, es que me encantaría poder ayudar a alguien en esto. La parte emocional entró un año después, cuando se vence el contrato de renta, cuando todo un año me costó dinero cada mes mantenerlo abierto. Y llega mi papá y me dice, oye, vino el dueño del local, que si vamos a renovar. ¿Piensas renovar? Yo, claro que pienso renovar, ¿por qué no? Me dice, dijiste que ibas a poner un negocio y yo veo que le metes dinero cada mes. Eso no es negocio. Según yo, le sacas dinero a un negocio. Y te empezó a doler el corazoncito. No. Saqué los testimonios del primer año y le dije, a ver, pa, lee esto y dime si debemos de continuar. Claro. Entonces, ahí entró la emoción y dije, no podemos dejar de dar estos beneficios a la gente que ha confiado en nosotros por una cuestión económica. Claro. Y tuve que tener creatividad, entonces sí, para volverlo negocio. Pero ahí fue donde equilibraste, ¿te das cuenta? Es donde equilibraste tus emociones y tu análisis, y entonces empezaste a llegar a un punto en donde hiciste tangible. Porque te podías haber quedado leyendo los testimonios y sentir muy lindo, pero no se trata de eso, se trata de hacer algo con esas ideas que se te están ocurriendo. Ser más creativo para darle la vuelta, ¿no? Claro. Entonces, y yo creo que, y es muy chistoso. Entonces sí entra lo intelectual y lo emocional, entran ambas. Entran ambas, y luego viene la etapa creativa. O sea, yo creo que empiezas, concretamente hablando de preguntas, preguntas y respondes desde el intelecto. Sigues preguntando y sigues contestando desde el intelecto y sigues preguntando y empieza a bajar y a bajar y a bajar conforme vas respondiendo. Y te puedo hacer la misma pregunta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y tus respuestas van a ir cambiando cuando, claro, te quieres echar un clavado adentro. Si no te quieres echar un clavado adentro, siempre se queda intelectual y puedes seguir contestando siempre lo mismo. Esa respuesta estaría en la zona de confort. Por supuesto. Pero el éxito no está ahí. Por supuesto que no. Ok, cuéntanos más de la herramienta. Entonces, bueno, quiero agregar una cosa así. Con el tema de las ideas, yo digo que las ideas están volando, así están en el ambiente, y de pronto caen en la cabeza de alguien. Y caen en la cabeza de alguien que tiene todo lo que se necesita para ejecutarla. La realidad. Sí, exacto. A lo mejor dices, no, a mí me llegó una idea extraordinaria, pero no tengo dinero para ejecutarla. A lo mejor no tienes dinero para ejecutarla, pero tienes los recursos para encontrar a esa persona que te puede dar los ingresos económicos para hacerlo. Si te llegó la idea es porque tú eres esa persona adecuada para conseguirla. Pero si la idea entró en tu mente y tú no hiciste nada con ella, va pasando el tiempo y la idea va a brincar a alguien más. Exacto, se va a ir. Entonces, el clásico de... Es que yo tuve esa idea hace un año y ahora mira, es todo un éxito. Bueno, pero no hiciste nada con ella. Entonces, es muy importante que cuando te llega una idea, de veras te pongas a trabajar sobre ella. Totalmente. La primera persona a la que yo oí sobre Mary Kay Ash fue de ti. Así es. Y en su libro, Mary Kay Ash dice que las ideas valen a centavo la docena. El chiste es implementarlas y llevarlas a un feliz término. Porque ideas, o sea, yo creo que ideas tenemos, ideas creativas, todo mundo, todo el tiempo. Así es. Simplemente es pescarte de una de ellas y volverla realidad. Sí, es correcto. Y una cosa, ¿sabes? Importante, Alex. El dicho ese de, es que salte de la caja, piensa fuera de la caja. Es una etiqueta con una carga emocional tremenda. Tremenda, o sea, ¿no te ha pasado? Porque el momento que te dicen eso es que estás dentro de la caja, ¿o por qué? No, porque entonces te están comprometiendo a tener una idea extraordinaria. Pero una idea extraordinaria no necesariamente es algo que sale o sea, así nada más, ¿me entiendes? Una idea extraordinaria es una idea que va trabajando, que va creciendo, que se va desarrollando. Las ideas es como, otra vez, como un músculo. Sacas la idea y la echas a andar, y conforme la echas a andar se va fortaleciendo. Entonces, se tiene que trabajar. Claro. Pero espérame, ¿pensar fuera de la caja no es lo correcto? Mira, no me atrevería... Estamos súper cuadrados. Exacto, pero no me atrevería a decir no es lo correcto, porque entonces muchísima gente se me va a venir encima ahora mismo. De eso se trata, de crear polémica. No, yo creo que sí debes pensar fuera de la caja. Yo creo que debes de atreverte a pensar. Ok, ya te fuiste un poco más profundo. Sí creo. Cuando, hablo otra vez de la carga emocional que significa pensar fuera de la caja. Es, ok, ya me salí de la caja.
¿Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué sigue, no? Entonces, si tú te traes a pensar y piensas y piensas y te preguntas y te preguntas y te preguntas y sigues bajando, van a llegar las respuestas. 100% van a llegar las respuestas. ¿Qué ¿Hablaste pasa de si que cuántas hago preguntas así? en todo Más de el set? 300. Más de Sí, 300. Sí. Ok. Me gustaría ver cómo funciona esto, porque aquí yo Ok. veo 5 cajitas súper bien diseñadas, Gracias. pero no veo más. De hecho, se llama Semillas de Creatividad, Así es. impulsando tu potencial creativo. Abriste una que dice Creando conversaciones profundas. Sí. Ok, platícanos cómo se usa esto. Bueno, les platico primero acerca del set. Tenemos 5 sets. 2 de estos son para ayudar a mejorar la creatividad y a mejorar el espacio creativo con personas y equipos. Justamente esta de conversaciones profundas es lo que mi intención con esta herramienta es ayudar a liberar ese espacio donde hay tensión entre las personas, ya sea familias, ya sea en Equipos equipos. de trabajo. Entonces, cuando empieces a conversar con las personas que están y empiezas a conocerlas un poco más a fondo, se libera la tensión y se abre un espacio creativo mucho más eficiente, mucho más poderoso. Correcto. Además, la creatividad en equipo también es importantísima. Yo creo que o sea, cuando estás trabajando solo y necesitas ser creativo, siempre acércate a gente. O sea, no por nada dicen que 2 mentes piensan mejor que una. 2 mentes piensan exponencialmente mejor que una. Y si metes una tercera, Y cuando hablamos a mí de me sinergia, ¿te sucede hoy acuerdas? día, sí. A mí me sucede hoy día, de las 5 clínicas que tenemos, una de ellas es franquicia, las demás son propias. Ok. Hay buena comunicación con mi equipo, sin embargo, a lo mejor de repente se restringen de dar alguna sugerencia. Yo creo que eso ocurre en cualquier empresa. Claro. Pues mi franquiciataria de Veracruz no se restringe en decirme. Y de repente me llama, Alex, fíjate que no te pedí permiso, pero hice tal y tal y tal y tal, y pasó esto otro, ¿cómo ves? Oye, buenísimo. Déjame probarlo en las demás clínicas y te doy feedback para ver si lo dejamos o lo quitamos. Claro. De hecho, estuve la semana pasada en Veracruz y me dijo una nueva acción que está tomando, que se me hizo extraordinaria. Ya di la instrucción de que se lleve a cabo y vamos a probar qué sucede con el resto de la gente. Y si funciona, lo vamos a implementar. Claro. Pues es creatividad que está saliendo de un grupo. Y es importantísimo. Siempre es Es importante que te acerques a alguien, que te acerques. Si tú crees que tienes todas las ideas, te darás cuenta que cuando estás con un equipo son infinitamente mayores. Correcto. A ver, Alex, te hace una pregunta. Al azar. Al azar. Yo la saco. Vale. Venga, no déjame quitar esto. Barajéale. Venga, aquí elige una. Esta. Ok. ¿Cuál es el impacto que haces en la gente que te rodea? No, Alex, por Dios. ¡Wow! El impacto que estoy haciendo en quienes están viendo este programa es ayudarlos Eso. a fomentar su creatividad. Mi objetivo es ayudar a cientos de miles de personas alrededor del mundo a mejorar sus vidas. Y creo que Buenísimo. parte de esa misión se está logrando con este programa. Qué padre, Alex. Buenísimo. Piensa qué sucedería cuando le preguntas esto a alguien que está trabajando contigo. De pronto empiezan a alinearse cosas, si te das cuenta, porque a lo mejor tú tienes ese objetivo, digamos, quieres impactar de esa manera a la gente, y la persona que está junto, capaz que tiene el mismo y no se ha enterado, ¿no? Posiblemente podría ser así, o al Y hay que revés, ¿no? decírselo, lo tiene que oír, Exacto. o le tienes que hacer la pregunta varias veces. Y Bueno, sí, mi staff ve este programa. Entonces, chavos, ¿cuál es el impacto que haces en la gente que te rodea? y así. Y ya me platicarán. El chiste, Alex, es que este tipo de preguntas, ¿qué sueño has puesto en pausa porque no es el momento? Es una pregunta poderosísima y muy confrontadora probablemente para algunas personas. Es una súper pregunta. Porque las cosas no se hacen hasta que tú decides Exacto. hacerlas. Y no tienes que tener todo lo necesario para ello. Y eso es un tema que ha sido muy recurrente en el programa, visto desde diferentes puntos de vista, desde diferentes filosofías. O sea, las cosas no se hacen hasta que tomas una decisión de realmente hacerlas. Así es. Bueno, vengamos Ahora, otra. dejemos Sí. esa pregunta. Sí. Usas esa pregunta
Ya la metí, pero no importa. No importa. Tú tienes tus tarjetitas y las sacas. La meta que buscas, ¿es tuya o te la han impuesto? Ah, no, pues yo creo que sí es mía porque tal y tal y tal. ¿Y luego? ¿Te vuelve a hacer la misma pregunta? Mira, hay varias maneras de utilizarlos. Normalmente yo doy un taller para ayudarles a las personas a aprender a utilizar las tarjetas. Sin embargo, vienen con un instructivo y puedes buscar la manera de utilizarlo con tu instructivo. Perdón. Entonces, en este caso, si tú tienes tus tarjetas en tu casa, que yo digo que es el coach de bolsillo, te haces tu pregunta y respondes. Y luego al siguiente día haces la pregunta y respondes. Y al siguiente día haces la pregunta y respondes. Siempre procurando dar una respuesta diferente. Porque si no, no te mueves. Por supuesto. Ahora dime una cosa. ¿Es volver a tomar esa pregunta? Puedes manejarlo de esa manera o puedes cada vez tomar una pregunta diferente y cuando te vuelve a salir esa pregunta, entonces volver a responderla. Ahora, lo que yo solicito para que sea mucho más efectivo el trabajo que haces con estas tarjetas es que respondas por escrito y que después regreses y revises. En el caso específico de este set, por ejemplo, tenemos 4 preguntas de apoyo que son ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, lo que te pregunté antes, entonces, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué más? Y entonces sigues profundizando. Cuando regresas a esa pregunta la siguiente vez o cuando regresas a tu respuesta, entonces empiezas a darte cuenta si estuviese trabajando sobre eso o no. Si tu respuesta sigue la misma. Te ayuda a dirigir bien las velas. Exacto. Para ir hacia donde quieres ir. Exacto. Oye, hay preguntas súper poderosas. Ahorita estuve pasándolo así. Si tuvieras una varita mágica. Wow, si tuvieras una varita mágica. Sí, no, es como la está de Aladdin Aladdin, ahorita ¿no? en el cine, por cierto, está muy padre, véanla. Está muy padre, ¿ya la viste? No. Está muy padre la película. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué admiras en los demás? Muchas veces nos fijamos mucho en nosotros mismos y no vemos hacia afuera. Y yo creo que cada persona que conocemos o cada persona con la que nos topamos tiene muchas cosas admirables. Y sabes que específicamente con esa pregunta, Alex, yo creo que los demás son un espejo de nosotros. Cuando tú admiras algo en los demás, de alguna manera tú tienes eso o le das valor a eso. Y entonces puedes convertirte como en ese espejo y tomar a esa persona como una inspiración. Pongan atención, esto está bueno. ¿Qué pretendes no saber? Eso es muy fuerte. O sea, no quiero enterarme, ni me digas. Creo que muchas veces hemos oído eso, ¿no? Así es. ¿Qué harías si supieras que tendrás éxito? ¿Qué has aprendido de ti mismo? Wow. Esta yo la cambiaría. Bueno, agregaría una. A ver, léela para ¿Qué que la dices escuchen. cuando hablas contigo mismo? Yo pondría antes de esta, ¿hablas contigo mismo? Todos hablamos, ¿eh? El tema es que nos escuchemos. O sea, hay una y las vocecita historias ahí. que nos contamos. Y ese es el tema. Porque cuando te cuentas la historia de yo no soy creativo, pues claro que no, concedido. O la historia de soy un fracasado, o la historia de Claro, no cualquier está historia. funcionando o no va a funcionar. O sea, Cualquier te vas a la historia. parte negativa. Así es. Contigo mismo, ¿qué habla Flor consigo misma? La verdad, yo sí tengo muchos diálogos de boicot, tengo que aceptarlo. Creo que es algo que hacemos muchos. Pero tengo a alguien adentro de mí que yo le llamo la vocecita, que procuro siempre escucharla. Y es una vocecita que habla positivo, que habla de cosas buenas, de cosas que puedo lograr, de que puedo ser una gran persona, del trabajo que tengo que hacer, de cómo puedo ayudar a los demás. Y sí busco irme por ese camino. Aunque hay una parte de mí, claro, como en todos, que dice, no, seguro que no puedes, seguro que no lo logras, ¿sabes? Como Ese diablito hay que acabarlo sí, y dejarlo caray, es muy quietito, nada fuerte. más. Sí. Pues no sé si acabarlo, pero saber dominarlo. Bueno, Porque acabarlo es prácticamente dejarlo imposible. que hable, Exacto. Sí, sí, anda. pero no hacerle caso. Exacto, exacto. Ah, no puedo, órale, va. Bueno, no tú puedo. dime. Ahorita no puedo, pero al rato sí. Está padrísima el del sueño. ¿Qué sueño has puesto en pausa porque no es en el momento? Yo creo que es mejor hacer las cosas que buscar hacerlas perfectas.
Porque hay muchos proyectos que se quedan enlatados, se quedan en el tintero, se quedan en la compu, se quedan en la mente. No, es que me falta todo esto para hacerlo. Así es. Y nunca se vuelve en realidad. Ese es uno de los enemigos de la creatividad, justamente, Alex. El sentido común y la perfección son enemigos, absolutos enemigos de la creatividad. Que eso no quiere decir hazlo a la y se va. Eso no quiere decir No, por supuesto que no. como salga. No, pero sí, lánzate aunque no esté listo, aunque no tengas toda la información, aunque no, o sea, vas por poco. Es como te dije, es echar a andar la idea y ponerla a caminar y va fortaleciéndose y va avanzando como vas avanzando sobre ella. Correcto. Tú vas a venir este martes a verme al teatro. Por 100%. cierto, tenemos función 3 y 4. Traje a mi directora a uno de los programas, a Ceci Angulo. Ella nos decía esta semana, nosotros tuvimos hace como un mes y cachito, un ensayo general con público y el estreno. Alfombra roja y una función, o sea, digamos 3 funciones ya con público. Y salieron espectaculares. Ya que terminamos eso, hemos estado durante todo este mes o mes y cachito puliendo cada uno de los personajes, cada uno de los diálogos, cada una de las actitudes sobre el escenario. Y nos dijo la semana pasada, yo tenía que poner una fecha de estreno inamovible. Porque si no, no estrenas nunca. Claro. Y que eso sucede incluso con las obras que están en cartelera. Que por cierto creo que vamos a estar en cartelera. Creo, estamos trabajando en ello. Ayer estuvimos con una promotora para ese tema. Y ella decía, ya salió la obra, ya está. Ya no sabemos todo. Perfecto, ahora vamos a pulirlo. Si tú hubieras visto alguna de esas 3 funciones que tuvimos y la compararas con la que vamos a tener este lunes y martes, dices es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ya metió actitudes en cada personaje. Metió movimientos. Metió matices en los diálogos. Es muy emocionante, pero tiene que ver con eso que decías. Es lánzate, hazlo y lo vas perfeccionando. Así es. Así nos decía ella. Tenemos que estrenar ese día y se acabó y no se mueve. Que ella ha movido solo un estreno porque la vestuarista, que es su hermana, le dijo, Ceci, no estamos listos, no va a salir bien y te va a matar la crítica. Y pospuso 3 semanas ese estreno y les fue súper bien. Fue una obra que estuvo en cartelera varios meses. Fíjate. Sí, bueno, hay que saber cuándo estás listo, cuándo ya la obra está terminada, y no me refiero solamente a una obra de teatro o a una obra artística, obviamente. No, tu proyecto que tienes es una obra. Cualquier cosa que tú estés creando, tienes que saber cuándo está listo, pero no tienes que dejarlo a la eternidad. Porque si no, nunca se hace. Así es. Ese es creando conversaciones profundas. ¿Qué otro dijiste que te lleva a la introspección Tengo fuertemente? habilidades de liderazgo. Okay. Creando habilidades de liderazgo. Que yo creo que todos debemos ser líderes. Y todos somos de alguna manera. Lo que está padre de esta herramienta, y es el tema del liderazgo, para mí es un tema que hoy por hoy, que se habla tanto de innovación, es un tema del que necesitamos como estar al pendiente. Una cosa es ser líderes para innovación y otra cosa es ser un líder innovador. Son 2 cosas totalmente diferentes. Con esto tú estás siendo un líder para innovación, ¿correcto? Porque sí. Estás ayudando a la gente. Y probablemente innovador. Hasta donde yo sé, no hay tarjetas con preguntas como estas actualmente en México. Sí hay. Flor Barón las hace, mira. Bueno, otras aparte de estas. Ok, creando habilidades de liderazgo y creando conversaciones profundas son los que te llevan a una reflexión. Exacto, introspectiva, trabajo en equipo, todo lo que es crear un ambiente creativo. Correcto. ¿Y las otras 3? Las otras 3 son para desarrollos de productos, servicios y proyectos. Y justamente lo que hace es, por ejemplo, esta que es expansión y perfección, ayuda a las personas a pensar en su proyecto, a hacer como como revisar en dónde está, como una evaluación en dónde me estoy encontrando y hasta dónde me quiero ir y cómo voy a proyectar eso. Tenemos una que son buenas y mejores ideas, justamente lo que decíamos antes.
Y es cuando ya tienes un proyecto determinado, cuando estás hablando ya de algo específico en lo que quieres trabajar, hay preguntas como la técnica de Scamper, que probablemente algunas personas lo han conocido, si no, bueno, son cosas como cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo mejorar, es una analogía, ¿sabes? Las siglas de cómo es similitud, cómo es mover, cómo es cambiar, etcétera. Entonces, ese tipo de preguntas son las preguntas que vienen en este set. Okay. Y es para que le des como mucho más fuerza. Cuando tienes una sesión de ideación, es la herramienta perfecta porque ayuda, son puros disparadores de creatividad. Son puras cosas preguntas que te pueden ayudar como a empujar más y más y más sobre temas de creatividad. De acuerdo. Y el último, que es creando personas, o el persona buyer, o el perfil del usuario, que son preguntas muy específicas en donde empiezas a determinar quién es esa persona a quien te estás dirigiendo. Ya sea que tú estás haciendo un negocio. ¿Quién es mi cliente? Exacto. Okay. Esa herramienta también es muy poderosa para gente que está en temas de dramaturgia. O sea, gente que escribe, gente que hace teatro y esto, así. Entonces, puedes, por ejemplo, hablar de un personaje determinado y hablar todo lo que es esa persona. De dónde viene, dónde nació, con quién vive, cuáles son sus intereses, qué lo motiva, cuáles son las cosas que lee, en fin. Entonces, cuando eso puede darle forma, por ejemplo, a un personaje en la literatura, ¿no? O puede darle... Hay tantas series. Exacto. Entonces, todas en conjunto también, las preguntas por sí mismas, todas en conjunto puedes agarrar preguntas de uno y otro set y adaptarlas al proyecto que tú estás haciendo. Okay. Y otra cosa que quiero compartirte, Alex, y compartirle a todos ustedes, es que aquí tiene, déjame encontrarla porque sí me gustaría mostrarla aquí. Aquí la vemos. Esta, gracias. Esta tarjeta es... Bueno, lo único diferente pensé que es a lo que te referías. Sí, justamente. Creando conciencia. Digo yo que esa es mi firma en este proyecto. Para mí el tema de medio ambiente es algo súper importante. Estoy muy comprometida con ayudar a que el medio ambiente esté en las mejores condiciones. Cabe mencionar que estas tarjetas no están plastificadas y están hechas con papel reciclado. Y cada una de estas tarjetas, muchas de estas, no todas, tienen aquí abajo este mismo símbolo. Aquí. Creando conciencia. Exacto. Y esas preguntas son preguntas que pueden estar enfocadas en justamente qué es lo que puedo hacer para crear conciencia sobre lo del cambio climático y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Resuelves esta pregunta, pero... En función del medio ambiente. Ok. Entonces, por ejemplo, esta que elegiste. ¿No todas lo tienen? No, no todas lo tienen. Ok. Es que aquí veo casi... En este set casi todas lo tienen, pero hay algunos sets que no. Pero la debilidad es liderazgo, solamente algunas lo tienen. Porque muchas de las tarjetas que están en habilidades de liderazgo hablan del trabajo en equipo, hablan de la tarea misma que tienen este grupo, pero casi todas las preguntas que hablan del líder per se tienen este símbolo que ayuda. Entonces, en un momento dado, es súper importante. Sí, en un momento dado puedes tomar todas las preguntas que tienen ese símbolo y hacer una sesión en donde con tu grupo o con tu equipo o con tu familia puedes darte cuenta qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te falta por hacer y tomar un compromiso para chambearle. Es importantísimo y me consta porque Flor llegó con su popote de aluminio. Es aluminio, ¿correcto? Sí, de acero inoxidable. Acero inoxidable. Sí. Corrijo. Ahorita que nos dimos en un cafecito para tocar otro tema, llegó con su popotito, yo llegué con mi vaso. Así es. Mi hija llegó con su vaso. Sí. Mi botella de agua. Okay. Oye, Florecita, creando expansión y perfección, ¿sí hablamos de esa? Sí. Es la que te comentaba, que es la que ayudas a que tus proyectos, o sea, revisas tus proyectos en qué momento se encuentran y hacia dónde los quieres proyectar. O sea, lo que ya tienes, cómo llevarlo a un mejor camino. Ahora, ¿esto se vende de forma individual? ¿Se vende todo completo? ¿Viene el curso? ¿No viene el curso? Se puede... Platícanos un poquito más porque estamos ya en la recta final. Claro que sí, hay varias formas. Se puede adquirir a través de la página web semillasdecreatividad.com. Ahí las puedes adquirir por sueltas, o sea, cada una de estas, o puedes adquirirlas con el taller, porque doy un taller para que aprendas a utilizarlas, y esa es la forma recomendada, porque en el taller, o sea, lo que tú puedes leer en las instrucciones, exacto,
Si tú puedes leer las instrucciones y trabajar con las tarjetas, con las instrucciones, y son más que suficiente. Pero cuando tú quieres llevar tu proyecto o llevar a tu equipo o a ti mismo a otro nivel, entonces sí es muy recomendable que agarres lo del taller también. Okay, ¿el taller lo das en la Ciudad de México? Ahora estoy dándolo en la Ciudad de México. Estamos por lanzar uno con 10,000 mujeres por México en Guanajuato, en el capítulo Guanajuato. Y sí, la idea es como empezar a moverme en diferentes partes de la idea es que estén en contacto con Flor para que sepan cuándo, dónde, qué va a haber. Te pueden contactar en semillasdecreatividad.com y dónde más, redes sociales. Me pueden escribir a misideas@semillasdecreatividad.com. Misideas@semillasdecreatividad.com. Y bueno, también la otra forma es adquirir todos los sets directamente en un taller, no a través de la página, y también directamente del taller puedes obtener mejores precios. Es que vengas a un taller. Está buenísimo. Mi experiencia en cuanto a preguntas, yo creo que las preguntas en cualquier momento ayudan, y sobre todo si están bien formuladas, que es el caso de lo que nos está presentando Flor el día de hoy. Pero no es lo mismo que tú te preguntes a que alguien más te pregunte. Por eso justamente están escritas las preguntas. Porque yo puedo llegar a decir, ¿qué sueño he pospuesto? ¿Sabes? Pero cuando tienes la pregunta enfrente y está tangible y la tienes en la mano y tienes que responder, y además te vas a dar a la tarea de escribir la respuesta, entonces es mucho más poderoso. Por supuesto. Yo me refería a que otra persona te haga la pregunta. Parte de eso es lo que ocurre en el taller. Sí, en el taller, bueno, también eso. También puedes trabajar en forma individual, pero en el taller aprendes mucho más, muchas formas diferentes que no están en las instrucciones de cómo utilizarlos. En la página web, para las personas que adquieren las semillas, tienen también hojas de trabajo disponibles, gratuitas, que pueden acceder a ellas y sacarlas, imprimirlas todas las veces que cada quien quiera. Y justamente en el taller lo que yo hago es enseñarte a utilizar esas hojas de trabajo. Otra vez, no quedarte solamente con las instrucciones, pero cómo puedes sacar el mejor provecho. Sí, ir más allá. O sea, la herramienta per se te va a funcionar. El tomar un taller vas a potencializar ese efecto. Es correcto. Entonces, te localizan en semillasdecreatividad.com o en misideas@semillasdecreatividad.com. ¿Algo quisieras decir para cerrar todas estas ideas, mi querida Flor? Pues lo que digo siempre, la creatividad está a flor de piel. Ok, lo dice Flor Barón. Así es. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias. Espero que les haya gustado este programa. Por favor, comenten, compártanlo, porque este mundo necesita creatividad, necesita gente que quiera vivir con vida y lo esté logrando día a día. Y a veces son pasos pequeños, pero que te van acercando hacia ello. No tienes que dar un gran salto, puedes ir dando pasos pequeños. Y siempre el primer paso, el primer escalón es el más alto, es el que más trabajo cuesta alcanzar. Ya que subiste ese, el segundo es más cortito. Y el tercero más cortito. Y luego ya te sigues de filo. Es correcto. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento, Flor. Al contrario, con mucho gusto. Te admiro tu trabajo, admiro Gracias. Tu perseverancia y, híjole, creo que solo lo he dicho 2 veces en este programa. Miento. Fue en una entrevista que me hicieron la otra vez. En este programa no lo he dicho más que esta vez. Eres de las personas que conozco más estudiosas. Y no nada más estudiosa, sino que lo llevas a la práctica. Te agradezco muchísimo gracias, tu amistad muchas y el haber gracias. estado aquí hoy compartiendo. Gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 12 del día, tiempo de la Ciudad de México. Los quiero. Bonito día. Bye bye.